Gracias, señoría. Bueno, pues comunidad jurídica, muy buenos días. A nombre del doctor Gabriel Luna, les agradece su participación y su asistencia a estas clases virtuales y presenciales que se hace una jornada jurídica durante toda esta semana. Pues hoy tenemos el honor y el privilegio de tener a un juez de control llamado Carlos Fabián Villalobos González, un extraordinario juez. Voy a dar puntos modulares de su membranza. Es un currículum muy amplio. Él cuenta con la maestría de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Asimismo, cuenta con la maestría de Derecho Procesal Penal Oral en la Universidad de La Salle. Es licenciado en Derecho. Tiene diplomas que constan sus estudios y preparaciones en el sistema penal acusatorio en técnicas de litigación oral, Derecho Constitucional, Derecho Humano y Argumentación Jurídica. Asimismo, ha participado en diferentes foros nacionales e internacionales en el sistema penal acusatorio, en derechos humanos, impartiendo diferentes cursos. Asimismo, ha participado en el Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, también en la Casa de Cultura Jurídica, Instituto Federal de la Defensoría Pública de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y en la Universidad también Autónoma de La Salle. Su desempeño laboral es impresionante, pues ha sido abogado litigante, postulante. Asimismo, también ha sido auxiliar auxiliar en el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, secretario proyectista de la Sala Sexta, Sala del Séptimo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, juez de control de Victoria, Tamaulipas. Actualmente es juez de control en el de juiciamiento en la región judicial de la sede de Tamaulipas. El tema que nos va a dar ahorita su señoría es testigo auxiliar, testigo ausente en el juicio. La sección de preguntas la vamos a dejar 20 minutos después del término para que su señoría pueda exponer el tema y así podamos aprovecharlo al máximo. Pues es un honor y un privilegio tenerlo, su señoría. Le cedo el micrófono. Muchísimas gracias, Jenny, por esa presentación. Y en primer lugar, quiero agradecer directamente al doctor Gabriel Luna por la atenta invitación para participar el día de hoy en este diplomado, estas clases virtuales, con el tema de testigos ausentes en juicio. Como nota preliminar, ¿no? Asumo que la mayoría de los presentes, las personas que están aquí conectadas, pues ya conocemos al menos una noción básica sobre las distintas etapas y actos procesales que ocurren dentro del proceso penal en México a partir de la reforma constitucional del 2008 y el inicio gradual, si recuerdan, de vigencia del Código Nacional de Procedimientos Penales desde el 2014. Sin embargo, de no ser el caso, solo precisar que de acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales, pues las etapas del proceso son tres y estas incluyen pues una etapa de investigación, una etapa intermedia, también conocida en ocasiones como de preparación a juicio y propiamente el juicio oral o la audiencia de debate. También es importante recordar o conocer que durante la etapa de investigación, pues es cuando las partes recaban entrevistas a testigos. Posteriormente, si la versión resulta pertinente y de utilidad, van a ofrecerlas en la etapa intermedia a fin de que ellos puedan respaldar su postura, ya sea de acusación o de inculpabilidad o cualquier estrategia de defensa, y que de admitirse, pues se va a producir o desahogarse oralmente en la audiencia de juicio oral. Cabe destacar que para la toma de decisión final del asunto, es decir, la sentencia que emite el órgano jurisdiccional al concluir la audiencia de juicio, pues solamente se pueden tomar en consideración las pruebas que están producidas en esta etapa de juicio y no aquella evidencia que conste en registros recabados en etapas previas, salvo
la prueba anticipada, y esto lo establece propiamente desde la Constitución y se retoma por el Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿no? Ahora sí, con el propósito de limitar un poco la plática, me parece oportuno aclarar que por cuestión de tiempo me voy a centrar al análisis de respuesta que ofrece el derecho procesal penal en México respecto de los testigos ausentes o testigos no disponibles en la audiencia de juicio, apoyándome de algunos criterios jurisprudenciales, algunas ejecutorias emitidas por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al respecto. Y en primer lugar, citando a un jurista argentino, a Pablo Robati, la mayoría podríamos estar de acuerdo para establecer que la facultad de interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo, pues es una garantía procesal que integra la noción del debido proceso. Esta garantía, que la vamos a encontrar incluso en diversos instrumentos internacionales, constituciones de diversos países, inclusive nuestra propia constitución. Sin embargo, una problemática que puede presentarse en el desarrollo del juicio oral, pues es la incomparecencia de los testigos, que lógicamente puede tener un impacto en uno de los objetivos del proceso penal, que es el esclarecimiento de los hechos, sobre todo cuando lo que se busca, pues es la toma de decisión, si la resolución del juez a partir de todo el material probatorio previamente admitido que para producirse, que debió producirse en la audiencia de juicio, ¿no? Y que incluye el testimonio emitido oralmente, sobre todo de aquellas personas que tienen algo que decir acerca del hecho en cuestión y pues que en un primer momento aportaron esa información en etapas previas a juicio. Pero como respuesta a esta eventualidad, es decir, a la ausencia de un testigo o su falta de disponibilidad al momento del desarrollo del juicio, nuestra legislación procesal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, reconoce por lo menos dos consecuencias que puedo citar. La primera corresponde a la falta de justificación de la comparecencia de un testigo, y esto pues conlleva a su desistimiento. Recordemos lo que establece el artículo 91 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que señala que si una persona debió comparecer a la audiencia de juicio y no lo hizo sin causa justificada, pues se le tiene por desistido al oferente de la prueba, ¿no? Entonces tiene un término de 24 horas, según el código, para que pueda el oferente justificar la asistencia de determinado testigo. Y esto tiene relación con los principios de continuidad y concentración establecidos en la Constitución para que se pueda garantizar un acceso a la justicia pronta y expedita y no estar dilatando el procedimiento más allá de cuestiones necesarias. Claro, hay una posibilidad de suspender el juicio, también está reconocida por el Código, pero en caso de que no se pueda justificar la asistencia de un testigo, la ausencia, perdón, de un testigo a juicio, pues la consecuencia natural es su desistimiento. Y la segunda, que consiste en la posibilidad de incorporar la prueba testimonial por medio de la lectura de declaraciones previamente aportadas por los testigos al procedimiento, ya sea en una etapa de investigación. Recordemos que durante la investigación los policías generalmente eh, preparan estos actos procedimentales, hacen entrevistas, perdón, y se asientan en registros que son accesibles para las partes o deben ser descubiertos para las partes, pero también el asesor jurídico como coadyuvante o incluso la propia defensa pudiera hacer entrevistas a testigos y preparar estos registros de entrevistas que contienen la propia información que ha proporcionado el testigo. O bien, se puede dar el caso que durante el desarrollo de alguna audiencia preliminar, por ejemplo, la audiencia de continuación de la audiencia inicial, la de audiencia de término constitucional, se desahogue el testimonio de una persona, siempre y cuando pues, se haya admitido
por parte del juez de control analizando su pertinencia y utilidad para su desahogo. Pero y esto lo cito porque pues estos antecedentes que constan en los registros, tanto de investigación como bien un registro de una audiencia preliminar, son utilizables en la audiencia de juicio cuando no comparece un testigo, siempre y cuando exista una buena razón para ello. Y sobre esto vamos a estar hablando el día de hoy, ¿no? Entonces, tomando en consideración que por disposición constitucional, la carga de la prueba corresponde al fiscal para acreditar la acusación, mientras que la defensa debe sostener propiamente su propia teoría, ya sea de, no sé, por mencionar la tipicidad, justificación, una defensa de inculpabilidad, por ejemplo, por mencionar algunas. Esto impone indudablemente a ambas partes del proceso la obligación de garantizar la comparecencia de las personas que hayan sido entrevistadas en la etapa de investigación y a que declaren en la audiencia de juicio, ¿no? Para dar soporte a sus respectivas teorías. Recordemos que solo en casos excepcionales le va a corresponder al juez de enjuiciamiento citar a los testigos, haciéndolos comparecer incluso por medio de la fuerza pública. Cuando se sabe que a pesar de estar debidamente citado el testigo, pues no se va a presentar a juicio o exista un temor fundado de que se ausente o se va a ocultar. Pero en principio, su presentación queda a cargo del oferente de la prueba. Insisto, de justificarse, pues habría un auxilio judicial. Sin embargo, atendiendo a las reglas del proceso, quien ofrece la prueba en principio tiene la obligación de llevar a su testigo, insisto, salvo estas excepciones. Lo anterior es muy importante comprenderlo porque en palabras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, significa que las partes deben asumir costos procesales de no constituirse la prueba en juicio, ¿no? Sobre todo porque están obligados a hacerlos comparecer y producir la prueba en juicio. Insisto, salvo las excepciones ya señaladas en donde se solicita el auxilio judicial y se estaría prestando el mismo para hacer comparecer a una persona. Sin embargo, pues como la codificación procesal lo señala y lo cita la Suprema Corte, en caso de que no se presente un testigo, pues la parte tiene que asumir este costo procesal de no constituir en prueba aquellos medios de convicción que hubiesen ofrecido y estén admitidos para desahogarse en juicio, sobre todo cuando se comprometen a presentarlos a la audiencia de juicio. En ese contexto, vamos a ver, ahí está. Pues no pretendo darles un amplio listado de las causas que regularmente se invocan en el desarrollo de la audiencia de juicio con el propósito de justificar la incomparecencia de un testigo, pero siguiendo la línea jurisprudencial que ha sentado la Suprema Corte, puedo referirme por lo menos a dos causas que dieron origen a los amparos directos en revisión, ahí está mal escrito, es 243 del 2017. Si vemos en la diapositiva, es 243 del 2017 y 2308 del 2016. Para que me apoyen si lo pueden, ustedes, si lo van a anotar, para que no genere una confusión. Entonces, el amparo directo en revisión 243 del 2017 y el amparo 2308 del 2016. Bueno, es importante destacar entonces que al resolver estos amparos, la Corte analizó la constitucionalidad de la fracción segunda de los incisos D y G del artículo 374 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, en la parte que autorizaba la incorporación a juicio mediante lectura de la entrevista de un testigo que se ignoraba su residencia actual y por ello pues no había sido posible solicitar su desahogo anticipado, así como cuando el testigo se negaba a comparecer a la audiencia de juicio por la gravedad de los hechos delictuosos.
Antecedentes que, pues, aun cuando pertenecen a una codificación superada en la actualidad, al menos, bueno, podríamos decir con una vigencia limitada por la entrada del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues vale la pena mencionarlos en su calidad de antecedentes de las causas que finalmente fueron recogidas por el Código Nacional como, como válidas para la incorporación de testimonios mediante lectura cuando los testigos no comparecen a juicio. Además, porque en estos precedentes la, la Corte sienta una línea argumentativa de trascendencia que posteriormente es utilizada para determinar la constitucionalidad de algunas causas que sí justifican la incorporación de declaraciones previas mediante lectura y que están previstas en el Código Nacional y de las cuales voy a hablar más adelante. Pero sobre todo hacer notar que desde estos amparos, insisto, se genera una metodología argumentativa por parte de la Corte que es reiterada en una serie de amparos directos en revisión que justifican, bueno, que establecen algunas causas, que algunas causales son inconstitucionales y algunas otras son constitucionales para permitir el desahogo de los testigos ausentes en juicio a través de su incorporación mediante lectura de declaraciones previas. Entonces, regresando a estos amparos, 243 y 2308, destaca que para determinar la constitucionalidad de las causas por las que se pueden sobrepasar, de que se pueden sobrepasar la exigencia de producir oralmente el testimonio de juicio, la Corte va a profundizar en algunos temas centrales. Y estos son, el primero de ellos es las principales implicaciones de la reforma penal, es decir, hace un desarrollo sobre esta cuestión. El segundo, consistente en el principio de contradicción y finalmente el principio de inmediación. En términos generales, cuando la Corte aborda este primer tema, es decir, las principales implicaciones de la reforma penal en México, la Corte puntualiza al menos dos cuestiones. Por un lado, pues señala que reconoce a los principios de contradicción e inmediación como componentes centrales en el debido proceso, los cuales a su vez se traducen en una herramienta metodológica de formación de prueba. ¿Y qué significa esto? Bueno, pues en términos sencillos nos dice la Corte que estos principios delimitan la forma en la que debe producirse la prueba en juicio para garantizar que los hechos del proceso no se demuestren a cualquier costo y por cualquier medio, sino con estricto apego a la tutela de los derechos fundamentales y los principios que rigen el proceso penal. Por otro lado, también como un punto central, advierte la Corte que con la reforma del 2008 se moderniza el procedimiento penal al reconocer la aplicación de diversos principios, lo que permite reconocer que el debido proceso pues se entiende como el derecho del imputado o el acusado a que se desarrolle un proceso penal en su contra, pues respetando en todo momento sus derechos fundamentales, las garantías y los principios establecidos en la Constitución y los tratados internacionales de los cuales México es parte. Gracias, muy amable. La ejecutoria nos recuerda que el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos contempla como garantías judiciales pues el derecho de defensa a interrogar los testigos presentes en el tribunal y de obtener, obviamente, pues la comparecencia de estos testigos o peritos y de otras personas que puedan, o sea, arrojar luz sobre los hechos a dilucidar, ¿no? Recordemos que pues, el objetivo es el esclarecimiento de los hechos y evidentemente pues tanto la parte acusadora como la parte contraria, es decir, la defensa tienen bueno, la coadyuvancia también, ¿por qué no mencionar? Y la defensa tienen reconocido el derecho para poder refutar las posiciones, ¿no? Interrogar o contrainterrogar a los testigos que son presentados en juicio.
Cuando la Corte aborda el principio de contradicción, determina en esencia que dicho principio se encuentra previsto en el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pero también en el artículo 14 y el artículo 20, fracción tercera y fracción cuarta de la Constitución Federal, destacando que este principio pues, se manifiesta desde por lo menos dos vertientes complementarias entre sí. Una de ellos es como derecho de defensa y otra es como garantía de la formación de la prueba. Y en términos muy simples, este principio como derecho de defensa pues implica reconocer el derecho de audiencia que tienen las partes del proceso para que puedan alegar y puedan probar para conformar la sentencia, ¿no? Y es decir, para que se pueda dar sustento a lo que finalmente va a resolver el juzgador al emitir su sentencia. Y con este derecho, pues se reconoce además la posibilidad de igualdad de condiciones de refutar la información proporcionada en juicio, los actos o las pruebas de la contraria. Condición pues que es de suma relevancia porque elimina la posibilidad de que existan pruebas para la sentencia practicadas a espaldas de las partes o de manera unilateral, sin la intervención de la contraria. Y aquí cabe recordar que durante la investigación, por su propia naturaleza, pues las entrevistas de los testigos, de la víctima, incluso las que realicen por parte del imputado o su defensa, pues se realizan sin la presencia de la otra parte, ¿no? Sin esta posibilidad de confrontar la información que se está desarrollando en la citada entrevista. Generalmente los registros de esta actividad, registros de actuación, pues son solamente las manifestaciones que realiza el entrevistado, pero no se trata de tutelar el principio de contradicción. La otra parte no está invitada a participar en estas actividades, ¿no? En estos actos procedimentales. Y en su otra vertiente, el principio de contradicción pues, se erige como una garantía en la formación de la prueba porque exige que la contraparte de quien ofrece la prueba pues tenga la oportunidad de contrainterrogar al testigo en juicio con la posibilidad de impugnar o desafiar su credibilidad, ¿no? La fiabilidad del testimonio del declarante. Y para esto se pueden utilizar muchas estrategias, incluso algunas reconocidas por la propia Suprema Corte. Hay un amparo que si gustan tomar nota, es un amparo directo en revisión, es el 3457 del 2013, en donde la Corte aborda este tipo de cuestiones que igual más adelante los vamos a atender, pero que permiten desafiar la credibilidad del testimonio a través de la intervención en el contrainterrogatorio, ¿no? Preguntar ciertas cuestiones para verificar que efectivamente es fiable su dicho. Y luego, al abordar la Corte, el principio de inmediación, previsto por el artículo 20 de la Constitución, pues viene a reafirmar la Corte una postura que había estado desarrollando a través de diversas ejecutorias. Entre ellas se encuentra el amparo directo en revisión 492 del 2017, donde sostuvo que este principio pues, se integra por diversos componentes, entre los cuales podemos mencionar el primero, que es la presencia indispensable del juez en el desarrollo de las audiencias, y recordando que la Corte sostuvo que uno de los motivos trascendentes para el abandono del sistema tradicional fue precisamente evitar que el juez pudiera delegar la función de atender las diligencias a su secretario o a otra persona, ¿no? Entonces, gran relevancia este cambio dinámico que se tiene con la instauración del procedimiento penal, acusatorio y oral. Es entonces, pues, imperativo que el juzgador se encuentre siempre frente a los actos procedimentales desarrollados en forma de audiencias,
públicas y además orales para que se pueda dirigir la actuación de las partes y así pues darle una cara al justiciable. Al menos así lo determinó la Corte al abordar este punto en particular. Y el segundo de ellos es la percepción directa y personal del juzgador sobre los elementos probatorios útiles para la decisión, circunstancia que pues coloca al juzgador en una mejor condición para recibir la información proveniente del testigo, permitiendo además apreciar componentes paralingüísticos que refiere la Corte el momento de su desarrollo, ¿no? Listo. El tercero de ellos, bajo este desarrollo metodológico argumentativo de la inmediación, la Corte precisa que es el siguiente, que sea el juez que interviene en la producción de las pruebas quien emite el fallo del asunto, y esto en el menor tiempo posible. Recordemos que el diseño del juicio oral, pues bajo los principios de continuidad y concentración, implica que su realización se haga en el menor tiempo posible, evitando dilaciones injustificadas entre la recepción de la prueba y sus alegatos y finalmente el fallo que decide el juez dentro de las 24 horas siguientes a los alegatos correspondientes, ¿no? A los alegatos de clausura de las partes. Así, eh, ¿qué quiere decir? Que los principios de contradicción y de mediación, pues configuran una herramienta metodológica, como lo señala la Corte, una herramienta metodológica de formación de prueba y, y en términos sencillos, pues esto significa que es la forma en la que debe producirse la prueba en juicio para que eh, en el caso de las pruebas testimoniales, bueno, exija que el sujeto de prueba vierta su testimonio de manera oral, de manera personal y directamente ante el juez o el tribunal de enjuiciamiento propiamente en la audiencia de juicio, y con esto con base en el examen directo de su oferente, con la oportunidad de que la contraparte pueda contrainterrogar esta información, ¿no? Desafiando su contenido mediante el contrainterrogatorio. Elementos de suma importancia para que el juicio sea considerado justo y no se violen en contra de la parte acusada sus derechos, como los que acabamos de mencionar, particularmente el de contradicción o bien el de inmediación, atendiendo a estos cambios estructurales que tuvo la reforma del 2008 respecto del proceso penal. Bueno, retomando la causal prevista en el Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, que permitía la incorporación a juicio por lectura de la declaración previa de quienes se ignoraba su residencia actual y por ese motivo, esa razón, no hubiese sido posible solicitar su desahogo anticipado, y que fue estudiada en el amparo directo en revisión 243. La primera sala concluye que esto contraviene o contravenía tanto el principio de contradicción como el principio de inmediación, en virtud de que al incorporar una declaración por lectura, pues se impide al juez o al tribunal de enjuiciamiento que perciba todos los elementos que acompañan las palabras del declarante. Entre ellas, se encuentra, por ejemplo, el manejo del tono de voz, su volumen, su cadencia, las pausas del testigo, sus titubeos, la disposición de su cuerpo, dirección de mirada, entre otras condiciones perceptibles por el receptor de la prueba y que la doctrina ha determinado o ha denominado como los elementos paralingüísticos de la prueba. De ahí que si el testigo no se presenta a la audiencia de juicio, pues el juzgador no puede formarse una imagen completa del contenido y exactitud de su declaración. Al menos, bueno, así se expuso por parte en el proyecto en la ejecutoria de la Corte. También determina nuestra Suprema Corte en esta ejecutoria que la causal que se analizaba
infringía el derecho de la confrontación en la medida que la falta de comparecencia del testigo pues viene a inhibir la posibilidad de la contraparte para impugnar la credibilidad del testimonio, como lo había precisado ya en el amparo 3457 de el 2013. Lo que se puede realizar por ejemplo, y por citar aquí a lo que señala la Corte, es lo siguiente: cuestionando la forma en la que el testigo adquirió el conocimiento sobre los hechos que depone, de tal manera que la información vertida permita aclarar si se trata de conocimiento personal o si se trata de una referencia o si son propiamente hechos que infiere el testigo que ocurrieron. Y también cuestionar al testigo para obtener información sobre los propios atributos de su declaración, como la posibilidad de percepción que tuvo de acuerdo a las condiciones externas o físicas del testigo que pudieran incidir en esa percepción, entre las que encontramos pues las características del lugar, las características climáticas, las condiciones lumínicas, acústicas o bien limitaciones de tipo sensorial, así como la posibilidad de percepción de acuerdo con condiciones mentales propiamente del testigo, sin pasar por alto procesos de rememoración y su capacidad para transmitir su conocimiento sobre los hechos, lo que, pues dependiendo del resultado obtenido, puede llegar a poner en duda la fiabilidad del testimonio. Entonces, todas estas características pueden resaltarse o surgir al momento de que se ejerce este derecho a la confrontación de la prueba, que de no existir, pues obviamente tendríamos una violación a dicho derecho. Ahora bien, regresando a la causal que permitía la incorporación por lectura de declaraciones de aquellas personas que se negaban a comparecer a la audiencia de juicio por la gravedad de los hechos delictivos, también prevista en la codificación procesal del Estado de México, pero está analizada en el amparo 2308 del 2016 que les comentaba. La primera sala determina que contraviene el principio de inmediación en la medida que pues, su incorporación por lectura impide, y este mismo razonamiento que había utilizado anteriormente, ¿no? Impide al tribunal percibir todos estos elementos que acompañan las palabras del declarante, lo que señala la Corte como componentes paralingüísticos. Y también impide el ejercicio de confrontación. Sí, porque pues de esta manera la Corte sostiene que la ausencia del testigo en juicio pues anula la posibilidad de desafiar la credibilidad o la fiabilidad de su testimonio por medio del contraexamen, porque recordemos que o lo que permiten estas codificaciones procesales en el Estado de México y que también lo hace el Código Nacional de Procedimientos Penales es que frente a la ausencia de un testigo, lo que va a suceder es que se va a leer de manera íntegra una declaración previa rendida por el declarante, que pudo haber sido recabada, como señalé anteriormente, en la etapa de investigación a través de un policía o a través de la defensa, un investigador privado, por ejemplo, o bien en etapas preliminares como la continuación de la audiencia inicial, en donde se realiza pues una confrontación, un interrogatorio directo por el oferente de la prueba y también la confrontación por la contraparte, ¿verdad? Y pues bien, como nota importante de este antecedente, me gustaría destacar que, que en la causa penal de la cual deriva este amparo directo en revisión, el testigo que no comparece a juicio fue un menor de edad, y esto fue debido a que su padre se negó presentarlo con motivo de la gravedad del delito en el caso y que era una tentativa de violación ocurrida en perjuicio del menor, que si mal no recuerdo, pues contaba con menos de 15 años. Pero no obstante, pues la Corte refirió que el solo hecho de tratarse de un menor no era una causa suficiente para incorporar su testimonio mediante la lectura,
de declaraciones previas y que la autoridad jurisdiccional debía dictar las medidas necesarias para garantizar su protección, atendiendo al interés superior del menor, ¿no? Entonces es labor o exigencia del órgano jurisdiccional para que dicte todas las medidas necesarias para que pueda estar en posibilidad de comparecer el menor a la audiencia de juicio, insistiendo que la causa digamos que la incorporación de declaraciones previas mediante lectura, pues es una condición extraordinaria o excepcional, en virtud de que no cualquier motivo va a permitir que, debido a la ausencia o falta de disponibilidad de un testigo, se incorpore su declaración mediante la lectura. Entonces, expuestas estas dos causas por las que la Corte ha mostrado una postura más o menos rígida sobre cuando no se justifica la ausencia de un testigo a juicio como para dar paso a la incorporación por lectura de sus declaraciones previas, corresponde abordar otros dos supuestos también de la Corte, donde fija su postura respecto a buenas razones para incorporar declaraciones previas a juicio, ¿no? Deme un segundo. Bien, como comenté al inicio, mi presentación pues no tiene el propósito de generar un listado amplio de buenas razones o motivos atendibles que vayan a justificar la ausencia de un testigo, provocando su incorporación mediante la lectura en la audiencia de juicio, pero sí por lo menos señalar bajo estos antecedentes de la Suprema Corte algunas causales que han sido declaradas constitucionales como para incorporar las declaraciones previas mediante lectura cuando no se presenta un testigo, no está disponible para su desahogo en juicio, ¿no? De ahí el título de la presentación de testigos ausentes en juicio. De esos amparos directos en revisión, pues destaca que la Corte ha analizado la constitucionalidad de la fracción cuarta del artículo 376, perdón, de la Ley del Proceso Penal de Guanajuato, así como la fracción primera del artículo 386 del Código Nacional de Procedimientos Penales, respectivamente, en que la parte, en la parte que autoriza la incorporación a juicio de la lectura de un registro que contiene la entrevista de un testigo rendida en etapa de investigación cuando, y esta es la causal, cuando el testigo ha fallecido previo a juicio, así como cuando el testigo presenta un trastorno mental permanente o transitorio. Y por estas razones, pues no se pudo prever o no fue posible solicitar su desahogo anticipado. Y estos precedentes son los amparos directos en revisión 2929 del 2018, que ven ustedes en la pantalla aquí, y el amparo 2112 del 2019, que vemos acá arriba en la pantalla. De estos, más adelante hablaré de unos amparos también, amparos directos en revisión más actuales, que también abordan estas circunstancias. Aquí también cabe aclarar que aun cuando este primer antecedente es relativo, el 2929 es relativo a una codificación con una vigencia limitada, me parece que vale la pena invocarlo debido a la semejanza que guarda con la fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales en en la decisión de la Corte, ¿no? Esto, lo relativo al fallecimiento del testigo. Y también porque, pues, finalmente ambos precedentes van a continuar con la línea o la metodología argumentativa que hace la Corte respecto de los principios y garantías que se ven involucrados al momento en que se incorpora una declaración por lectura en la audiencia del juicio. Así, bueno, retomando estos antecedentes, el amparo directo en revisión 2929 del 2018 y el 2112 del 2019, pues destaca que para determinar la constitucionalidad de estas causas,
que pueden sobrepasar la exigencia de producir oralmente el testimonio en juicio, pues la Corte, insisto, reitera la línea argumentativa que ya expusimos anteriormente, que incluye las principales implicaciones de la reforma penal en México, también los alcances del principio de contradicción, así como el principio de inmediación. Un segundo, me parece que alguien tiene su micrófono. Sí. Señora Luz María, ¿nos escucha? Desconectado. Ya, listo. Muy bien, gracias. Bueno, como les decía, retoma estas líneas argumentativas, señala otra vez los alcances de la reforma, señala otra vez el principio de contradicción y señala nuevamente el principio, los alcances del principio de inmediación para poder analizar la constitucionalidad de las causales que se invocan en esos amparos. Una de ellas, reitero, es el fallecimiento y la otra es la presentación de un trastorno temporal o permanente del declarante como causas que permitan o no superar la exigencia de hacer comparecer al testigo a juicio, ¿no? Sin embargo, en ambas ejecutorias, retoma una línea argumentativa que surgió en el amparo 3408 del 2014, donde se invoca jurisprudencia comparada sobre la ausencia de testigos en juicio y su tratamiento frente al derecho a la confrontación. ¿Y a qué me refiero por esto? Bueno, pues la Corte nos señala, nos reitera, trae ese diálogo jurisprudencial a la ejecutoria en comento, un supuesto de Estados Unidos, en donde señala que en dicho país pues existe una estricta regla de exclusión respecto del hearsay, ¿no? O bien aquellas declaraciones o afirmaciones realizadas fuera del órgano jurisdiccional o de la corte, lo que nuestro derecho podríamos llamar como el testimonio de oídas o testimonio de referencia. Esto, pero sin pasar por alto que también, pues, en Estados Unidos existen una amplia gama de excepciones a esta regla, pero en lo que corresponde a los testigos ausentes, bueno, desde el caso, cita la Corte, el caso Crawford contra Washington, en donde se reconoce la admisión de declaraciones previas solo cuando el acusado ha tenido una oportunidad para contraexaminar al testigo, protegiendo así su derecho a la confrontación. Este elemento es sumamente importante porque es uno que sienta la Corte en esta ejecutoria y que va incluyendo en diversas resoluciones para indicar cuándo se podría estar frente a una violación a los derechos fundamentales de la parte acusada si no se le permitió anteriormente cumplir con esta posibilidad de confrontar al testigo. Pero esto lo vamos a ver un poco más a detalle más adelante. Antes, retomando la línea argumentativa de la Corte, pues nos señala, este diálogo jurisprudencial que realiza, nos recuerda lo establecido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en donde dicha institución adopta una regla restringida respecto de la posibilidad de admitir excepciones al principio de la confrontación de la prueba, reconociendo que antes de que una persona pueda ser sentenciada, pues es necesario que las pruebas a las que se le juzga sean producidas en su presencia, permitiendo sobre todo al acusado la posibilidad de combatir y cuestionar a los testigos que están deponiendo en su contra, ¿no? Sin embargo, como sucede en la mayoría de los casos, este principio pues admite excepciones que permiten incorporar al proceso declaraciones realizadas de un testigo en etapas previas e incorporarlas a juicio mediante lectura cuando no estén disponibles para el desarrollo en la audiencia de juicio. Y para actualizar este supuesto sin que se infrinjan los derechos de defensa del acusado, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos desarrolla la necesidad de cubrir con al menos dos condiciones que pueden ser consultadas o se precisaron en el caso Alcahuaja contra Tajri,
Al-Kabaja y Tahri contra el Reino Unido, del cual, eh, surgen, bueno, estas condiciones que deben cumplirse por parte del órgano jurisdiccional para que no se violente el derecho fundamental a la confrontación que tiene reconocido el acusado. Y la primera de ellas consiste en verificar que, como lo había establecido el Tribunal de Estados Unidos, en verificar que el acusado haya tenido la oportunidad de interrogar o hacer interrogar al testigo en momentos previos al juicio. Pues de ser así, la incorporación de declaraciones previas de un testigo de juicio, debido a su ausencia, pues no llevarían a estimar de manera inmediata una violación a los derechos de defensa del acusado y particularmente los previstos por los artículos 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. La segunda condición que señala el tribunal corresponde a verificar que la declaración incorporada mediante lectura, y esta también es retomada por nuestra Corte, no conlleve a que la sentencia esté basada solamente o en un grado determinante en la evidencia de la cual el acusado no pudo ejercer su derecho a confrontación, ¿no? Y respecto de esta segunda condición, el Tribunal Europeo establece un orden metodológico que debe seguirse para verificar una posible violación al derecho de defensa. Primero, señala que es necesario analizar si existe una buena razón para que el testigo se ausente del juicio, por ejemplo, que el testigo haya fallecido, o bien que no comparezca a juicio porque presenta un temor fundado, pero esto, ojo, atribuible al actuar del acusado o a personas que obren en su nombre, ya que en estas condiciones que han sido determinadas por el Tribunal Europeo como buenas razones, podría incorporarse la declaración previa mediante lectura, ¿no? En el caso del fallecimiento, pues la única forma de tomar en consideración el testimonio de quien ha fallecido sería haberla citado previamente a su declaración. Y en cuanto al temor, el tribunal hace una distinción entre dos tipos de temor distintos. Uno, atribuible al solo hecho de las consecuencias que puedan surgir al momento de que la persona comparece ante la autoridad, y uno distinto que puede ser atribuible a las actuaciones de la parte acusada o bien aquellos actuando en su nombre o representación. Este segundo supuesto de temor sí se encuentra fundado, según el Tribunal Europeo, para permitir que las declaraciones de un testigo se incorporen a juicio sin la necesidad de escucharlas de su viva voz. Ahora, para identificar si el resultado del juicio está basado solamente en un grado determinante en el testimonio de un testigo ausente, incorporado por lectura o reproducido, el concepto, perdón, el Tribunal Europeo pues analiza o hace la exigencia, más bien hace la exigencia de que el tribunal ordinario o el tribunal original tiene que analizar si la sentencia se va a basar o la acusación se va a basar solamente en un grado determinante en este testimonio, ¿no? ¿Por qué? Pues finalmente, cuando esto es así, pues lógicamente se estarían violentando los derechos fundamentales de la parte implicada, la parte acusada, porque no se le permitió confrontar la prueba en la audiencia de juicio. También me parece importante destacar que al momento en que el Tribunal Europeo aborda el temor fundado, establece que es válido incorporar las declaraciones previas del testigo, aun y cuando se considere evidencia determinante para la acusación en contra del acusado. Es decir, una excepción a esta propia regla que establece el propio tribunal de que no puede utilizarse solamente la declaración del testigo ausente para fundar de manera determinante la acusación del fiscal. Es decir, cuando surgen o cuando el testigo o la víctima no comparece a juicio, pero por motivos atribuibles a la parte acusada. Y esta excepción
la realiza porque determina que no es razonable admitir que el acusado se vaya a beneficiar del temor que presenta la parte que no comparece a juicio o que se ha puesto en peligro debido de su él se encuentra renunciando a su derecho a interrogar al testigo frente a la intimidación ejercida en contra de aquella persona que iría a comparecer a la audiencia de juicio, ese testigo o la víctima. Y esto me parece relevante porque pues, el artículo 386 en su fracción segunda del Código Nacional de Procedimientos Penales establece como excepción para la incorporación por lectura de declaraciones previas del testigo o peritos sí, establece cuando la incomparecencia de los testigos, peritos o coimputados fuera atribuible al acusado, ¿no? Entonces, todavía me parece que todavía no tenemos una determinación de nuestra Corte al respecto, pero sí podemos analizar la constitucionalidad de dicha fracción con base al menos en el precedente que ha señalado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ahora, retomando la causal que dispone la procedencia de incorporación a juicio por lectura de las declaraciones de los testigos que han fallecido y que por ese motivo no fue posible solicitar su desahogo anticipado y que se aborda en el amparo directo en revisión 2929 del 2018, pues la sala determina que la fracción cuarta del artículo 376 de la Ley del Proceso Penal de Guanajuato finalmente es constitucional, ¿no? Y esto, pues, al resultar como una excepción razonable a los principios de inmediación y contradicción del sistema de justicia penal en nuestro país. Como les expongo, ya siguiendo los antecedentes que había señalado la Corte en esta línea argumentativa, tanto en el derecho comparado como el propio análisis que había efectuado sobre los principios de contradicción o el principio de inmediación. Y esto en palabras de la Corte, ya que el fallecimiento de un testigo pues, se contempla como una contingencia insuperable, tanto material como jurídicamente, ¿no? Esto motiva a su incorporación por lectura siempre y cuando en el proceso se cumplan con determinadas exigencias adicionales a la literalidad de la norma. Y como nota distintiva, es importante destacar que de acuerdo al citado criterio, el solo fallecimiento del testigo pues no es una condición suficiente para admitir la incorporación a juicio a través de la lectura o bien la reproducción de declaraciones previamente dadas en investigación, ya que para cumplir con este estándar constitucional, la Corte precisa que es necesario además las siguientes condiciones y vemos que son parecidas a lo que acepta, a lo que expone el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Corte de Estados Unidos. Una de ellas es que el acusado haya contado con la oportunidad de interrogar o contrainterrogar el testimonio de cargo en algún momento en las etapas previas a la audiencia de juicio. Como lo referí, esto puede suceder durante la audiencia inicial, por ejemplo, o bien que la declaración incorporada mediante lectura no constituya el principal elemento para justificar la sentencia de condena. Entonces, al actualizarse cualquiera de estos dos escenarios, la Corte nos dice que no se estaría violentando el derecho fundamental de la contradicción o la inmediación en perjuicio de la parte acusada si es que se dictara una sentencia de condena, ¿no? Y explica la Corte que resulta necesario cubrir estas dos condiciones para encontrar una especie de punto de equilibrio entre los objetivos que persigue el objeto penal. Por estas razones, el juez que se encuentre al frente de un escenario similar o de tomar la decisión de admitir por lectura una declaración previa de un testigo fallecido, debe analizar primero si existe evidencia suficiente para determinar que el testigo
falleció previo a juicio sin permitir la posibilidad de recabar anticipadamente su testimonio, porque recordemos que tenemos la figura de la prueba anticipada, ¿no? Siempre y cuando se tiene noción de que el testigo va a fallecer, pues se puede actualizar ese escenario, pero si no se tenía noción y el testigo fallece por cualquier causa, entonces esto debe ser probado en la audiencia de juicio y segundo, se debe verificar que se cubran con estas dos exigencias previamente apuntadas, ¿no? Con la finalidad de que se aminorice el, el, el impacto que tendría la incorporación de estas pruebas en la sentencia condenatoria, ¿no? Sobre todo, bueno, en los derechos del imputado en la sentencia de condena, ¿sí? Y así podríamos maximizar sus derechos, porque recordemos que estas son cuestiones excepcionales. O sea, la regla es que se produzca en la audiencia de juicio el testimonio y así lo establece la propia Constitución, al señalar que solamente serán tomadas en cuenta para efectos de una sentencia las pruebas que han sido producidas en la audiencia de juicio. Pero insisto, estas excepciones establecidas por el artículo 386 del Código Nacional y que fueron además, bueno, algunas otras codificaciones procesales que son analizadas por la Corte, pudieran ser viables siempre y cuando se constituyan como buenas razones para que no comparezca el testigo, entre estas el fallecimiento, por ejemplo, o el trastorno que veremos más adelante, y, y que se cumplan con estas dos exigencias adicionales, ¿no? Que no se que se haya permitido la posibilidad de contrainterrogar al testigo previamente y si no es esto posible, bueno, por lo menos que la sentencia o la acusación no se base de manera determinante en ese medio probatorio. Y esto será un análisis de cada caso en particular para que el Tribunal de Enjuiciamiento pueda motivar su decisión de manera suficiente y justificar por qué la sentencia no se basa únicamente o exclusivamente o de manera determinante en ese medio probatorio. De no serlo así, pues estaríamos frente a una vulneración de estos principios establecidos en la Constitución, ¿no? Y bueno, pues en el supuesto de que se admita esta prueba, como lo dispone la Corte, debe realizarse su incorporación, y esto es una cuestión metodológica, a través de de un testigo de acreditación. ¿Sí? ¿Para qué? Pues es que este testigo le va a corresponder explicar diversas particularidades de de la entrevista que permiten a la contraparte cuestionar la autenticidad del registro que va a ser incorporado como la fiabilidad de su contenido, entre las que destaca la posibilidad de preguntar, por ejemplo, quién obtuvo la entrevista, dónde se obtuvo la entrevista, cómo se obtuvo la entrevista y sobre todo saber si la declaración que va a incorporar a juicio pues es la misma que se practicó en etapas previas o no. Entonces, pues esto daría un mayor grado de fiabilidad respecto de en sí la entrevista en sí, no el contenido propiamente, pero sí por lo menos dar mayor fiabilidad de que se trate de el mismo contenido que estaba disponible para las partes previo a la audiencia de juicio y que fue tomado por un servidor público, por ejemplo, o un defensor o un investigador privado en el momento de la investigación inicial o complementaria, etcétera, ¿no? Estos escenarios en donde se registran las entrevistas. Entonces, para que estos, estos, eh, estos escenarios se consideren válidos, como ya establecimos, pues hay una serie de requisitos que se deben de cumplir, reiterando, se debe analizar que exista una buena razón para la incorporación de una declaración previa dada por el testigo que no comparece al juicio. Debe acreditarse además los escenarios de que haya existido la posibilidad de contrainterrogarlo o interrogarlo en etapas previas a juicio, es decir, confrontarlo en etapas previas a juicio. Si esto no se dio, se tiene que justificar que la prueba no sea una determinante para sostener la acusación. Y en caso de la metodología para su incorporación, se debe contar con este testigo de acreditación, como lo dispone la Corte en, en su resolución.
Bueno, retomando la causal, que permita la incorporación a juicio por lectura de declaración previa de quienes han presentado un trastorno mental permanente o transitorio y que por ese motivo no se pudo solicitar su desahogo anticipado y que esto se estudia propiamente en el amparo directo en revisión 2112 del 2019. La primera sala concluye que dichas circunstancias pues también constituyen una buena razón para justificar la excepción a la obligación de que el testigo comparezca y rinda de viva voz su testimonio en la audiencia de juicio, evitando así, además, la oportunidad de que la defensa pueda contraexaminar al testigo, ya que se trata de una, dice la Corte, una contingencia insuperable material y jurídicamente. Los mismos razonamientos que utilizó para el testigo fallecido durante la audiencia, bueno, el testigo fallecido previo a que rindiera su declaración ante el tribunal de enjuiciamiento, ¿no? Es una cuestión imprevisible. Recordemos que si se puede prever, hablando del testigo fallecido, pues lo conducente sería realizar su prueba anticipada, pero si no se pudo prever esa circunstancia y fue espontánea, entonces la procedencia pues sería la incorporación. Constituiría una buena razón para incorporar su declaración a través de la lectura en virtud de que es una cuestión imprevisible. Entonces estos mismos argumentos se retoman en este amparo directo en revisión cuando se analiza el trastorno mental como una causal que nos permitiría la incorporación de la lectura de una declaración previa a juicio, ¿no? Entonces, la sala contempla que no es razonable exigirle al testigo su comparecencia a juicio, ya que se trata de una condición pues eventual e inevitable, ajena a la voluntad del declarante, que no deriva de una negligencia de quien va a declarar, ¿no? O alguna de las partes para obtener su testimonio. Hace hincapié en que esta excepción pues no genera un desequilibrio procesal en perjuicio de algunas de las partes porque en lo que corresponde al oferente de la prueba testimonial pues se aplica a su favor igual que si se tratara de la parte que acusa o bien del acusado. Entonces en un análisis de igualdad de las partes dice, a ver, no interesa de quién es el oferente, o sea, esto puede aplicar para cualquiera de las dos partes, le puede suceder tanto a la parte que acusa como de la parte que defiende. Entonces, en ese escenario, pues no es desigual la norma al respecto de las facultades que merecen para la audiencia de juicio, ¿no? Entonces, en esta tiene una idea de igualdad que aplicaría para cualquiera que presente esta situación o este escenario en el juicio. Además, la Corte reconoce que la excepción pues no impide que la prueba sea sometida indirectamente al contradictorio de las partes al existir otras vías para refutarla, por ejemplo, a través del resto de los elementos aportados a juicio. Sin embargo, cabe destacar que la Corte recalca que la sola manifestación de que el declarante se encuentra impedido para cumplir con su obligación de comparecer a juicio debido a un trastorno, ya sea temporal o transitorio, no es suficiente para justificar esta excepción, sino que esto debe estar debidamente comprobado, como la circunstancia del fallecimiento. Entonces, tiene que ofrecer pruebas en la audiencia, el desarrollo de la audiencia de juicio para que se justifique esta circunstancia y el tribunal de enjuiciamiento tenga evidencia suficiente para tomar una decisión de admisión de la declaración previa de una persona que no puede o no está disponible para comparecer a la audiencia de juicio. Entonces, además de demostrar esta circunstancia, en otras palabras, además de demostrar el fallecimiento, traer pruebas como una documental, por ejemplo, o traer pruebas como una pericial para demostrar el trastorno temporal o permanente, no sería suficiente para actualizar las excepciones, sino que también tienen que comprobarse o justificarse de manera adicional lo que hemos mencionado anteriormente, que parte de esta línea argumentativa de la Corte y que es que la persona haya tenido la oportunidad para contrainterrogar al testigo de cargo en una etapa previa a juicio, o bien que esta declaración incorporada mediante lectura no vaya a constituir el principal elemento de prueba para justificar una sentencia de condena, sin la cual se vaya a colapsar la acusación. Entonces, recordemos sobre este punto, se siguen los parámetros que
se estableció por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso de Al-Kawaja y Taheri contra el Reino Unido, ¿no? Que retoman el diálogo jurisprudencial y que lo va a continuar utilizando en la metodología argumentativa que ha presentado en esos últimos amparos directos en revisión la Corte. Finalmente, en este supuesto de trastorno mental, la Corte también exige que de admitirse la prueba, pues es necesario contar con un testigo de acreditación para demostrar la autenticidad del registro y la fiabilidad del contenido a través de su testimonio, porque por este conducto, es decir, a través de las preguntas, pues se van a responder a cuestionamientos respecto a cómo se obtuvo la declaración, dónde se obtuvo, etcétera, que ya vimos anteriormente, ¿no? Y esto es para darle mayor fiabilidad a que se trate efectivamente del mismo documento que se recabó, la misma entrevista que se recabó al momento de la investigación y no sea otra. Entonces, si uno se pregunta, bueno, ¿puede el agente del Ministerio Público incorporar por medio de lectura la declaración? Con los criterios que ha sentado la Corte, la respuesta sería negativo, en virtud de que es necesario un testigo de acreditación, al menos que sea el agente del Ministerio Público que haya recabado esa entrevista para que pueda subir al Estado y pueda ser cuestionado por su contraparte, ya que de esta manera sería como la Corte determina que la defensa pudiera tener al menos una aproximación o una posibilidad de confrontar la información que se precisa en esa entrevista, ¿no? Sacar más información del entrevistador al momento del interrogatorio que realice por parte de la defensa. Bien, ahora hay otros dos asuntos, como les comentaba al inicio, que son más recientes, donde la Corte pues analiza nuevamente la causal del fallecimiento del testigo que mencionamos en esta diapositiva, sí, relativo al amparo 2929 del 2018. Deme un segundo. Ya, gracias. Sí, que la Corte analiza esta misma causal del fallecimiento del testigo para verificar si se trata de una causa constitucional o no, pero esto lo hace con relación al artículo 386, fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales. Recordemos que anteriormente lo había hecho con el Estado de Guanajuato, pero en esta ocasión sí aborda el análisis de la fracción primera del 386 y para esto se tratan de los amparos directos en revisión. Me parece que aquí los anoté, sí, aquí están. El amparo directo en revisión 2458 del 2022, que fue resuelto el 15 de marzo del 2023, y el amparo directo en revisión 20 del 2023, resuelto el 5 de julio del 2023. En ambos antecedentes se reitera la línea argumentativa y la metodología que se presentó en los anteriores asuntos, reiterándose los principales motivos de la reforma, los alcances del principio de contradicción, los alcances del principio de la inmediación, pero además las exigencias de verificar si se trata si la defensa tuvo la oportunidad o no para intervenir o confrontar la prueba que se ha de admitir en la audiencia de juicio, o bien que no se trate de una prueba que va a sostener de manera determinante la acusación o la sentencia emitida por el órgano jurisdiccional. Pues de ser el caso, se estaría frente a una violación de un derecho fundamental, ¿no? Entonces, esta línea argumentativa, como les comenté desde un inicio, que surge desde incluso hay otros antecedentes que no señalé en estas diapositivas, pero que surgen, que van a dar vida a estos amparos directos en revisión y en donde se sienta esta línea argumentativa de la Corte para efecto de justificar en algunas condiciones las buenas razones para incorporar declaraciones previas de testigos que no están disponibles para la audiencia de juicio y aquellas que simplemente pues no son constitucionalmente razonables para
pues delimitar el principio de la confrontación, ¿no? Porque finalmente eso es lo que se estaría realizando al momento de incorporar una declaración previa. Cuando ya se procede a su lectura, pues estamos hablando de lo que un testigo que ya no está disponible dijo ante alguna persona que lo entrevistó, llámese fiscal, llámese policía, llámese investigador privado, llámese defensor, etcétera, asesor jurídico, ¿no? Y que ya no está disponible para poder, pues, refutar lo que dijo en su momento. La autoridad epistémica para lo que se dice, pues en su momento es el testigo, no es el testigo de acreditación, quien solamente viene a hacer una referencia de lo que se dijo. Claro, él nos podría hablar sobre a lo mejor algunas lagunas, tal vez, algunas lagunas de la entrevista, algunas condiciones en las que se realizó para dotar de mayor fiabilidad esa circunstancia, pero no nos podrá decir pues lo que realmente presenció el declarante en aquel momento del hecho y que plasmó en su entrevista, ¿verdad? Porque pues, no está disponible y no se trata de esa persona. Y bien, pues con esto, compañeros, concluyo mi presentación. Eh, Espero que les haya sido de su agrado. No sé si tengan quieran pasar alguna pregunta con respecto de estos motivos que ha tenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación para sentar las bases sobre qué debe considerarse como una buena causa, para una buena razón, para incorporar declaraciones previas a juicio y aquellas que no lo son, ¿no? Les digo, en las audiencias, me han tocado que en las audiencias de juicio, pues existen un sinnúmero de razones por las cuales no comparece un testigo, ¿no? Desde que no se realizó su notificación a tiempo, desde que no se actuó de manera diligente para notificarlo en tiempo, desde una razón desconocida por el cual el testigo no comparece a juicio, entre otras circunstancias. ¿Qué pasa si un perito no comparece a juicio porque se jubiló? Pues lo mandamos citar como quiera, si se ha jubilado. ¿Sí? Finalmente él realizó la actuación, él realizó el peritaje y él tiene que rendir cuentas sobre lo que realizó. ¿Qué pasa si la defensa o el fiscal que lo ofrecieron y que están obligados para hacerlo comparecer no lo traen a juicio? Pues simplemente, como establece el artículo 91 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se le tiene por desistido. Recordemos que el Código Nacional, bueno, el artículo 91 del Código Nacional no establece textualmente, no establece cuáles son las causas por las cuales se pueda justificar la incomparecencia de un testigo. ¿Sí? Al menos no taxativamente. Esto nos lleva pues al uso, así como lo ha hecho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, así como lo ha hecho nuestra Corte en el caso de Estados Unidos. Esto nos lleva a analizar si la causa de justificación constituye una buena razón para tener por justificada la incomparecencia de un testigo que sigue estando disponible, pero que a lo mejor no pudo comparecer por pues, la causa que se invoque. Entonces, lo que se tiene que analizar, a mi juicio, es que el oferente de la prueba haya actuado con debida diligencia para hacer comparecer a su declarante. Pues en caso contrario, en caso de negligencia, por ejemplo, del oferente de la prueba o de falta de debida diligencia, pues la consecuencia sería el desistimiento de su prueba en la audiencia de juicio, ¿no? Entonces, esto no es lo mismo hablar de una persona no disponible a juicio, pero sí una circunstancia en donde no se justifica su comparecencia. Lo referíamos al inicio de la exposición, que frente a la falta de comparecencia, pues nos encontramos con estos dos escenarios, ya sea el desistimiento o bien la incorporación por lectura, siempre y cuando hay una buena razón. Muy bien, bueno, a ver, Andrés Velasco, lo escucho. Muy buenos días. Buenos días, profesor. ¿Me escucha? Sí, a sus órdenes, lo escucho. Ahorita que escuché, gracias por sus enseñanzas y transmitirlo en lo que usted sabe. Ahorita que escuché esto del perito que ya está jubilado y que hay que traerlo, mi pregunta es, ¿puede sustituirse ese perito cuando ya no es posible traerlo a juicio? Pues, ¿por qué no sería posible traerlo a juicio? Porque la verdad ya no quiere venir, ya está jubilado, ya vaya, no lo encuentro, ya no vive en la ciudad.
Sí, comprendo, pero bueno, a mi juicio no sería una buena razón porque pues la persona realizó una actuación y ese es algo que se ofreció desde etapas preliminares a juicio, no particularmente la etapa intermedia, y, y, y tiene que estar consciente de que en un momento determinado la persona tiene la obligación de comparecer a juicio. El Código Nacional pues establece una exigencia también para que las personas que tengan relación con los hechos se encuentren obligadas, por citar un numeral, el 364, a ver, no, discúlpenme. El 360 habla de toda persona tendrá la obligación de concurrir al proceso cuando sea citado y declarar la verdad de lo que conozca y le sea preguntado. Así mismo no deberá ocultar hechos, circunstancias o cualquier otra información que sea relevante para la solución de la controversia, salvo disposición en contrario. Entonces, si yo no quiero comparecer, y creo que aplica también para los peritos, si yo no quiero comparecer simplemente porque no quiero comparecer, bueno, tal vez habría una necesidad de compeler al testigo a comparecer. Pero también hay que recordar que que esto atañe al oferente de la prueba. Entonces, si yo como defensor estoy ofreciendo a una persona, es porque está disponible para mí, eventualmente va a estar disponible para mí. Al momento de yo contratar sus servicios, se tendrá que estipular que en un momento determinado, ya sea en 6 meses, en un año, incluso 2 años, o tal vez en 4 años, porque existe una nulidad del juicio y una reposición que nos obliga a realizarlo nuevamente, pues se encuentre obligado en comparecer. ¿Qué pasa si la persona no comparece? Y es culpa mía como oferente y no solicito el auxilio judicial, pues se tiene por desistido. Caso contrario es si yo veo que la persona se está negando a comparecer y a pesar de que lo estoy invitando y así solicito el auxilio judicial porque me parece un elemento importantísimo para mi defensa, pues entonces ya sea la autoridad lo va a citar para que comparezca, ¿no? Con apercibimientos de multa, etcétera. Pero sí es importante tomar esto sí es importante que se tome esto en consideración al momento de que se esté contratando los servicios de un perito para que esté bien informado que la persona tendrá que comparecer más adelante y que puede ser en un tiempo no definido, ¿verdad? Es sustituirlo, me parece que no, por una cuestión de mismicidad de prueba, es la persona que realizó el dictamen, es la persona que está obligado a comparecer. Muchas José, gracias. sí. Muchas gracias. José Manuel, discúlpeme si no lo señalo en orden, no sé si me aparecen en orden en la pantalla, sí, de antemano me disculpo, solamente, bueno, estoy señalando los nombres que voy viendo que levantan la mano. Adelante, José Manuel. Muchas gracias, excelente ponencia. ¿Cuál es su criterio con relación, digamos, en intermedia, se aceptó a ese medio de prueba, llega a juicio y la fiscalía corre traslado de una carpeta de investigación que inició 30 días antes del juicio, 20 días antes del juicio por el delito de amenazas, y en eso se justifica para para no presentar a su testigo, o ya sea a la propia víctima, porque eso lo hacen mucho acá en Chiapas. Bien, porque tiene amenazas la víctima. Bueno, yo creo que sería cuestión de analizar cada caso en particular, licenciado, las pruebas que se presenten, no solamente la denuncia de la víctima o la existencia de una carpeta de investigación, sino evidencia adicional que puedan respaldar el hecho de que el acusado tuvo implicación en la falta de comparecencia de la testigo. Ahora, también es importante hacer notar que el Código Nacional nos permite, no sé si en su estado también, pero al menos en el mío hay además del Código Nacional, hay una ley para la protección de personas que intervienen en el proceso penal. Entonces, esto detalla que el agente del Ministerio Público tiene una obligación de proveer la protección necesaria a favor de la persona para que no se presenten este tipo de escenarios. Entonces, se supone que hay toda una evaluación que se realiza para poder llegar a determinar que la persona no puede comparecer por este tipo de conductas. Entonces, si es una circunstancia compleja que se tendría que analizar en cada caso en particular, no insuperable, por supuesto, ¿verdad? Pero tendríamos que analizar pues obviamente la estructura de la denuncia
de la víctima o el testigo que dice haber sufrido amenazas, alguna otra evidencia que esté disponible para realmente soportar la falta de disponibilidad o la falta de comparecencia de ese testigo o víctima a la audiencia de juicio. Sobre todo porque independientemente de que la Corte ha establecido que se tratan de buenas razones, también ha señalado que esto tiene que estar debidamente comprobado en la audiencia de juicio, ¿no? Entonces, ante estos escenarios, pues también la defensa tendría que hacer su propia investigación. Si el agente del Ministerio Público corre traslado de una carpeta de investigación, pues entonces habrá que realizar los actos propios, ¿no? Actos propios de investigación de la defensa para poder demostrar que esta circunstancia no fue o no existe una mínima probabilidad de que la persona haya participado, tal vez porque la persona se encuentre en el penal, o se encuentre en prisión preventiva, o alguna otra condición que tal vez impidiera la realización de esas actuaciones, ¿no? Por su parte. Sí, porque perdón, a lo que me refiero que si ya son carpetas que en días, y si las integran, o sea, daño psicológico, victimológico, testigos, o sea, ya van integradas ya para judicializar, pero obviamente no, para ese entonces no están judicializadas todavía, pero ya están integradas. Y eso les da pauta para incorporar por lectura. Incluso hubo un asunto en Pedrastía de la menor ya estaba el asunto para juicio, y entre intermedia y juicio, la menor arman todo de que se desaparece, la sustraen y arman una carpeta de investigación por desaparición forzada de personas, y en esa carpeta incluyen incluso al abogado, ¿no? Para que, pues, de alguna otra forma, o sea, decirle, ¿sabes qué? Ábrete, y porque pues ahora sí que le integran las carpetas, ¿no? Y es muy común acá, ¿no? Y eso da pauta, así como que hacen un equipo de trabajo, hasta el juez se pone de acuerdo y permiten la incorporación por lectura, cosa de que en intermedia no está así, pues está que tiene que llegar la víctima a juicio, ¿no? Claro, sí, pues qué complicada situación si las cosas son así como lo refiere, sobre todo para poder analizar eh, cómo se sostiene la causal invocada por la gente del Ministerio Público, porque si finalmente el juzgador cuenta con toda esa información, pues hay que partir de un principio de la buena fe. Y como usted lo refiere, si eso es armado o si eso es ficticio, pues el juzgador o sea, tendrá que hacerlo ver al juzgador, porque el juez, al momento de que tenga la evidencia, pues no hay otra que le diga que las cosas no son de esa manera, ¿no? Entonces, sí es un escenario complicado si se actúa de esa forma. Ahora, una última pregunta. Con relación ya de este lado como defensa, eh, los testigos que son cruciales para acreditar la inocencia de mi representado, bueno, háblese de un testigo en intermedia, pues ya está propuesto, se aceptó y todo eso, y en el transcurso de intermedia a juicio fallece, pero es elemental para Sí. acreditar la teoría del caso, y obviamente para acreditar que no. Sí, disculpe, ¿en el transcurso de qué, perdón, fallece? En el lapso de intermedia a juicio oral, fallece ese testigo que para mí es crucial para acreditar la inocencia de mi representado, y empiezo a argumentar para que se incorpore Sí. por lectura, porque pues obviamente ya está fallecido. ¿Habría alguna forma ahí o sea, de que el MP se pueda oponer, por así decirlo, a la fiscalía, porque pues ya falleció? No sabría, pues eso depende ya de la gente del Ministerio Público, pero lo que sí puedo referir es que de acuerdo a los antecedentes que hemos mencionado, la Corte analizó tanto la fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales, que contempla el fallecimiento de un testigo, como lo establecido en la ley de Guanajuato, señalando bajo el diálogo jurisprudencial que retoma del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que esa es una buena razón para incorporar la declaración previa de un testigo a juicio, ¿no? Si fallece, pues es algo que no se tenía previsto. Muchas gracias, le agradezco la atención. Sí, de nada, licenciado. Licenciado Pedro, Gracias, señoría. Buen día buenos a días. todos. Tengo una pregunta, señoría.
nos ha quedado sumamente claro respecto a las respuestas que otorga el Código Nacional de Procedimientos Penales cuando un testigo no se presenta, pero ahora la gran pregunta sería, si el testigo que fue admitido por parte de la defensa, tratándose de un servidor público, se solicitó auxilio judicial para su comparecencia, esa audiencia de debate, pero no se presenta, la defensa, ¿cómo tendría que argumentar para que se le pueda aplicar una medida de apremio para que comparezca a esa audiencia de debate, ya que es sumamente importante su testimonio? Y otra pregunta, señoría, aprovechando, ¿cree que sea posible o resulta admisible que una vez que se tenga conocimiento de la citación judicial al servidor público con su superior jerárquico, la defensa pueda presentar un escrito dirigido al superior jerárquico para hacerle un atento recordatorio de su comparecencia? A ver, con relación a la primera, el Código Nacional establece la comparecencia obligatoria de los testigos. Si no comparecen, ¿no? Existe la posibilidad, incluso sin necesidad de utilizar medios de apremio, el uso de la fuerza pública para hacerlo comparecer, ¿sí? Por esta obligación que se tiene. La segunda, no comprendí su pregunta, una disculpa. Sí, no se preocupe, le reformulo si gusta. En este caso, si se tiene conocimiento que el Tribunal de Enjuiciamiento ya se giró el oficio de la citación al servidor público a través de su superior jerárquico, la defensa puede hacer un escrito dirigido al superior jerárquico como un atento recordatorio para la comparecencia de dicho servidor público. Yo no le veo problema. O sea, digo, puede dirigir al superior jerárquico, puede solicitar al órgano jurisdiccional que haga un recordatorio o al fiscal, ¿verdad? O sea, finalmente las partes están involucradas en la audiencia de juicio. No veo ningún dilema al respecto. Sí, esto con la finalidad de que se logre la comparecencia de dicho testigo y no se pueda, más bien, para que la contraparte pues no nos obliga a desistirnos de ese órgano de prueba. Muchas gracias, señoría. Excelente ponencia y Gracias, felicitaciones. gracias a usted. Licenciada Ofelia, con usted termino, licenciada, por cuestión de horario. Adelante. Si puede encender su ¿Sí me micrófono. escucha? Sí, así es. Buenos días. ¿Cómo está, maestro? Bien, Muy licenciada. bien. Quiero saludarla. Bueno, mire, usted nos acaba de decir que la acusación o en la sentencia no se puede basar únicamente en una prueba, en esta prueba, en el sentido de que en su incorporación. Entonces, la pregunta va, ¿se podría dictar una sentencia con las demás pruebas, una sentencia condenatoria con las demás pruebas, aun y cuando no existan testigos de cargo que involucren directamente al imputado en la comisión del hecho delictuoso? Yo creo que no, licenciada, pues es que si no existe evidencia que pueda incriminar a la persona, ubicarlo como partícipe del evento, es decir, Así es. Ajá, como autor o partícipe, pues no habría modo en que se pueda sostener una sentencia de claro, condena, ¿verdad? de condena. Aquí el escenario es cuando es esa declaración o esa imputación que hace la víctima, pues es la única evidencia que existe en su contra, es decir, no hay otra que se pueda a lo mejor adminicular como para sostener de manera, respaldar Respaldar. la acusación que se está haciendo, la implicación que hace por parte del testigo que no está presente, ¿no? En la medida que exista más evidencia que apoye la versión de la víctima o la versión del testigo que hace la identificación del acusado y que no está presente en juicio, menor va a ser el grado en el que se basa la sentencia para sostener la condena, ¿verdad? Si únicamente pensemos en el escenario donde únicamente se tiene la implicación de la víctima en contra del agresor, no hay ninguna otra evidencia que lo implique más que un señalamiento de ese declarante, pues es evidente que esa se basa de un grado determinante en la declaración del testigo ausente para sostener la acusación y eventualmente la sentencia de condena, ¿no? Y aquí es donde tendríamos que tener cuidado porque frente a ese tipo de escenarios, la Corte se ha sostenido que sería violatoria de derechos humanos porque no se permite la confrontación a ese declarante. Bueno, ciudadanos, les agradezco mucho Gracias. su comparecencia el día de hoy, su asistencia. Muchas gracias, maestro. Es fin de semana, sobre todo domingo, ¿verdad? En donde, pues, evidentemente tenían ustedes cosas mejores que hacer, pero bueno, les agradezco mucho, que tengan un lindo día, espero verlos pronto y espero que les haya gustado. Ah, por supuesto,
Estas diapositivas a lo mejor no contienen demasiada información, pero estas diapositivas se las voy a compartir un link al doctor Gabriel para que les pueda también, se los pueda compartir a ustedes y las puedan visualizar. Están en línea, así es que las pueden visualizar cuando ustedes gusten a través del link. ¿Sí? Y si yo les hago alguna modificación, pues también van a poder observarlas. Muchas gracias y que tengan un extraordinario fin de semana. No, muchas Querido gracias. maestro, Gracias, gracias. Hasta luego, que estén bien. agradecido, maestro. Gracias, señoría, por tenernos Gracias, un privilegio. Muchas gracias, señoría. Excelente ponencia. Excelente ponencia. Gracias a ustedes, que estén bien. No, gracias, Igualmente. señoría. Gracias, comunidad jurídica, por este domingo. Y su señoría, pues realmente fue un honor, un privilegio tener una gran ponencia. Invitarlo para que no sea la última, sino otras posteriores. Fue realmente un enriquecimiento totalmente sobre el tema. Y pues le agradecemos mucho a nombre del doctor Gabriel Luna. Agradecido, querido Gracias, amigo. gracias a ustedes. Yo veo que todo el mundo está pidiendo otra ponencia. Te hacemos la invitación. Ojalá y nos brindes más tiempo. Yo estoy seguro que vas a decir que sí. Lo coordinamos y muchísimas gracias. A la comunidad les comento que saben que hay en media hora también en Tamaulipas la maestra Luz Eloísa de la actuación del defensor en la etapa de ejecución. Así que nos vemos en media hora. Gracias por todo, maestro Payán. Muchas gracias a ustedes, que estén bien. Hasta luego. Sí, hasta luego. Gracias, maestro. Pica.